Hola, ¿qué tal? Les habla Tania González Covarrubias en una cápsula más de TJ Abogados. Hoy es 26 de julio de 2020 y en nuestras últimas cápsulas estuvimos comentando sobre los fraudes bancarios. Aquellos fraudes bancarios en donde había una corresponsabilidad de la institución financiera, ya sea porque personal al interior de dicha institución hubiera participado de forma directa o indirecta en la comisión de esa operación, o bien porque esta institución no tuviera o no hubiera observado suficiente seguridad en sus sistemas electrónicos, lo que al final favoreció la irrupción de terceros en esos sistemas para robar cuentas o contraseñas en perjuicio de los cuentavientes. En esta ocasión vamos a comentar sobre aquellos fraudes bancarios en donde aparentemente no existe una corresponsabilidad de la institución financiera, es decir, aparentemente se trata de una operación en donde el particular cuentaviente llevó a cabo la transferencia de recursos con pleno conocimiento y plena voluntad. En este tipo de fraudes pues existe un oferente que engancha a este cuentaviente con la aparente aparente compra-venta de un producto o un servicio que obviamente interesa al cuentaviente y finalmente lleva a cabo la transferencia de los recursos. ¿Cómo opera más o menos esta situación o este esquema? Pues a través o con la intención de la oferta de este bien, con la apariencia de la oferta de un bien o de un servicio, utiliza quizá un nombre falso y le da la instrucción que para poder llevar a cabo esta operación es necesario hacer la transferencia a una cuenta clave. Obviamente no da los datos de la cuenta propiamente ni los datos del titular de esa cuenta. La intención es que lo lleve a cabo mediante la utilización del SPEI o de una transferencia electrónica donde se utiliza únicamente esta cuenta clave a 18 dígitos, donde la mayoría, si no es que todas las instituciones, no revelan o no reflejan en el sistema quién es el titular de esa cuenta. De este modo, el cuentaviente no tiene cómo darse cuenta de la discrepancia entre el nombre de la persona con quien aparentemente está llevando la operación y el titular de esa cuenta, que por supuesto no son esa misma persona. Entonces, a través de este engaño logran la obtención de los recursos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y qué es lo que debe hacer este cuentaviente? Va a llevar a cabo una reclamación probablemente al banco, en donde no va a obtener una resolución favorable. La recomendación es que, número uno, proceda a la formulación de una denuncia, de una querella ante el Ministerio Público, y eso es importante porque en ocasiones la operación parece tan seria que el cuentaviente, a solicitud del delincuente, pues le pide una copia de su identificación oficial, algún comprobante de domicilio, RFC, etc. Es decir, el delincuente cuenta con datos e información y documentación del cuentaviente, que sin lugar a dudas lo va a utilizar en futuras operaciones fraudulentas o actos delictivos. Por lo tanto, es importante que el cuentaviente se proteja mediante esta denuncia para que en el caso de que sí lleguen a utilizar esta documentación para la realización de futuros actos delictivos, el cuentaviente pueda deslindarse porque cuenta con la formulación de esta querella, el acta respectiva. Sin embargo, vámonos más al fondo. En este caso, pues hay una plena voluntad del cuentaviente, una intención de llevar a cabo la operación, no hay irrupción en los sistemas electrónicos de manera ilegal, es decir, se llevó a cabo una operación normal. El punto es que hubo un engaño y no deja de actualizarse el carácter fraudulento de la obtención de estos recursos. Pero ¿qué ocurre finalmente? Que hay un error, es decir, se indujo al cuentaviente al error, pretendiendo hacer una transferencia a una persona A cuando realmente la transferencia se llevó a una persona B. Esto jurídicamente, ¿qué se le conoce o qué configura? Configura el llamado pago de lo indebido. Es decir, cuando se paga por error a alguien a quien no se debía o a una persona distinta a la que se creía haber efectuado la transacción. Este pago de lo indebido, por supuesto que me habilita o me legitima para llevar a cabo las
las acciones legales a nivel civil ante un juzgado local y poder exigir la restitución, la devolución de las cantidades que se pagaron indebidamente. Y por supuesto, al inicio de estas acciones es importante solicitar las medidas cautelares respectivas con la intención de poder formular una orden a la Comisión Nacional Bancaria para que se detengan, para que se paralicen los recursos establecidos o que consten, que estén depositados en esa cuenta, con la intención de que al final del juicio, si se logra una sentencia favorable, existan recursos suficientes para la restitución de esos recursos a favor del cuentaviente. ¿Qué va a ocurrir en caso de que no se tengan estos recursos suficientes? Pues al menos el cuentaviente ya habrá iniciado, con motivo de la denuncia querella formulada, ya habrá iniciado las acciones penales. ¿Esto qué me puede llevar? A que tengamos un elemento adicional de presión para que este delincuente tenga no solo la presión de la ejecución de una sentencia por parte de un juzgado civil, sino la presión de una posible orden de aprehensión en su contra. Entonces, de este modo tenemos dos acciones viables que me permiten coadyuvar para eventualmente lograr la restitución de los recursos. Al inicio de esta cápsula señalamos que este tipo de fraudes son aquellos fraudes en donde aparentemente no hay corresponsabilidad de la institución financiera, y queremos insistir que aún en este tipo de fraudes donde existe la voluntad del cuentaviente de llevar a cabo esta operación, no deja de haber corresponsabilidad de la institución financiera. ¿Por qué? Porque no es posible que cuando uno realice una operación a través de la cuenta clave no tenga manera de poder corroborar la identidad del titular de esa cuenta. El Banco de México tiene emitidas disposiciones que son obviamente de carácter obligatorio para estas instituciones, y uno de los puntos más importantes y en los que Banco de México ha insistido de forma reiterada es que se otorgue suficiente certeza jurídica a los cuentavientes respecto a la seguridad de las operaciones que llevan a cabo, sobre todo por medios electrónicos. Justamente la ausencia de elementos y la ausencia de datos que arroja el sistema mientras lleva a cabo la operación por medios electrónicos es que se aprovecha el delincuente para pedir que la transferencia se haga a través del uso de la cuenta clave, porque a través de este medio, en la mayoría de las instituciones, si no es que en todas, no hay forma de corroborar la identidad real del destinatario de esa cuenta, la identidad que finalmente me lleva a cabo al beneficiario final de esos recursos, y que la mayoría de las ocasiones es quien lleva a cabo realmente la operación fraudulenta, porque es quien finalmente se beneficia de esos recursos. La ausencia de certeza en la realización de estas operaciones a través del uso de la cuenta clave a 18 dígitos, pues finalmente no puede deslindar a la institución bancaria de esa corresponsabilidad de la que estamos insistiendo, porque de existir y de arrojar el sistema los datos de identidad de la persona, en la mayoría de las ocasiones, por supuesto, evitaría que se llevara a cabo este tipo de operación fraudulenta. Entonces, en estas situaciones de fraudes bancarios tenemos tres vías, es decir, hay medios por los cuales el cuentaviente puede lograr la restitución de los recursos defraudados. Y es importante insistir en que, aunque exista la voluntad del cuentaviente, no puede haber un deslinde al 100% por parte de la institución financiera, porque ésta no está otorgando suficiente certeza jurídica en la realización de operaciones por medios electrónicos. En TJ Abogados lo ayudamos para que lleve a cabo estas acciones con la finalidad de obtener la restitución de sus recursos. Y nos ponemos a sus órdenes en contacto@tjabogados.com.mx. Nos puede encontrar también en Facebook como TJ Abogados. Quedamos a sus órdenes y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.